quiero pedir disculpas al doctor Roberto Briones. No sé por qué hice esa mezcla entre el doctor Roberto y Quiñones. Probablemente porque el tema de la inseguridad nos trae a la mente este asesinato de Alex Quiñones, que realmente nos conmocionó a todos. O sea, así está nuestra sociedad. Estamos muy conmocionados por los temas que están ocurriendo y justamente por ello invitamos hoy a la ingeniera Dora Ordóñez Cueva. Ella es ingeniera y es abogada, ¿no? No sé si decirle ingeniera o doctora. Ella fue secretaria nacional anticorrupción de la presidencia, es gerente general de la empresa municipal de aseo de Cuenca, EMAC-EP, y docente de la Universidad Católica de Cuenca. No sabe el gusto que me da tenerla con nosotros, doctora. Realmente he esperado hacerlo desde hace algún tiempo. Buenos días, Yolanda. Gracias por este espacio. En efecto, no habíamos podido coincidir un poco en la fecha, pero aquí estoy a las órdenes y... Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Hoy Ecuador, como decía, está conmocionado. Por un lado, los actos de corrupción, muchos de los cuales salieron a la superficie durante la pandemia por el COVID-19, doctora, pero no esos a los que habíamos estado acostumbrados a escuchar, esos actos de corrupción de cuello blanco. Aquí veíamos que estos actos reflejaban un desprecio por la condición humana, por la propia vida humana, cuando hablábamos de hospitales, de medicina, de insumos para combatir la pandemia, ¿no? Por otro lado, hoy vivimos una extrema violencia, descubriendo mafias de narcotráfico, crimen organizado dentro de las instituciones públicas. Ahora, nada de esto se da de la noche a la mañana. Usted en algún momento le escuché hablar de los problemas institucionales que existen en las diferentes instituciones de control, sistema judicial, etcétera. Cuéntenos cuál ha sido, según usted, el rol del Estado, cuál su omisión para llegar a este nivel de deterioro legal, moral y ético. Usted ha dicho algo súper importante y es precisamente que la corrupción no es que se ha inaugurado en los últimos años. Es más, ahora quizás los canales de comunicación y el hecho de que las mismas redes sociales nos permiten tener información en tiempo real son las que han permitido incluso conocer casos a detalle que se han dado de corrupción. El ejemplo puntual que también usted ha puesto en la discusión y el análisis relacionado a los hospitales precisamente se ha dado por la posibilidad de poder comunicar este tipo de hechos. Corrupción ha existido siempre y no solamente, como decía usted, también en aquellas personas que ejercen cargos públicos de alto rango. Hay micro causas de corrupción que obviamente tienen sus consecuencias en todos los niveles en donde existe o ejercicio de poder o inversión de recursos públicos. Y hago referencia permanentemente a esto. La junta parroquial más pequeña de este país también adolece de este mal que lamentablemente no lo valoramos en su real magnitud. Las propias encuestas que organismos internacionales han hecho respecto a la percepción de los países respecto a la corrupción muestran que a los ciudadanos hasta hace poco no les importaba mucho, tenían otros problemas que esperaban sean resueltos, como por ejemplo el empleo, precisamente la seguridad y bueno, últimamente los temas relacionados a salud. En efecto, cuando peor hemos podido percibir este lamentable mal que afecta sobre todo a las personas en condiciones vulnerables, y eso lo dice las Naciones Unidas, fue precisamente al inicio de la pandemia, ¿no? Nosotros, mientras tuve la posibilidad de estar en la Secretaría Anticorrupción, ya habíamos identificado, Yolanda, las irregularidades que se estaban dando en los hospitales del IES. Es más, dejamos un expediente completo antes de haber presentado la renuncia, que lo trabajamos conjuntamente con Fiscalía y también con la Policía Judicial. Lamentablemente, y usted igual ha hecho referencia, el sistema judicial adolece del mismo mal. Mientras no podamos depurar a quienes son y tienen como competencia la investigación y sobre todo la sanción de estos delitos administrativos, lamentablemente no vamos a poder cambiar a este país. Ahora,
La situación está agravada. Escuchaba el análisis que hacían previo a esta entrevista. Los casos de corrupción también están vinculados a delitos de narcotráfico y a muchos otros delitos penales que son conexos a los casos de corrupción, precisamente, ¿no? Hay enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, varios otros tipos penales que incluso los fiscales que están dedicados exclusivamente a investigarlos ya no tienen tiempo para hacerlo. Quiero decir con esto que hay una cantidad de causas que se ponen en consideración de la Fiscalía y que incluso su propia capacidad ya no le permite llevarlos a cabo. Eso por un lado. Por otro lado, también decía, existe corrupción en algunos casos en donde los fiscales envían o los jueces envían al archivo las causas que les son puestas en su conocimiento. ¿Y por qué? A veces por temor, a veces por coimas que también existen y que se les entrega a los fiscales. En el caso de los jueces, igual, nosotros presentamos una denuncia del presidente de la Corte Provincial de Guayas, que tenía una oficina paralela en donde recibía primero a las personas que requerían los servicios de la Corte y luego de haber entregado una cantidad de dinero, esa causa era conocida por el juez provincial. Por fortuna, se falló a favor de la tesis de la Fiscalía. Yo creo que nos podemos pasar horas descubriendo o dejando conocer todos los casos que hay, incluso dentro de las instituciones, todas estas facilidades que venden, ¿verdad? O sea, aquí se crean los obstáculos, afuera se venden las facilidades. Viera usted lo que pasa en el BIES, hay una denuncia contra uno de los directivos que hace algo parecido a lo que usted dice del juez, pero en fin, eso es inmenso, o sea, realmente creo que nos ha desbordado. Entonces, esta parece ya una situación desesperada. ¿Hay por dónde entrar para tratar de corregir el tema? Aparentemente, Guillermo Lasso tiene la voluntad para hacerlo, pero no sé si tenga todas las otras herramientas necesarias. ¿Qué es lo que usted sugiere? ¿Por dónde debemos entrar para y coger esa punta del oído que nos lleve a ir solucionando estos problemas de corrupción? Es muy difícil que la voluntad del presidente únicamente permita erradicar la corrupción. Claro. Además, tampoco es un proceso que se va a conseguir en un periodo presidencial. Se requiere una propuesta de política pública sostenida, pero que además parta de depurar, como decía, las instituciones. Ahora, es importante que la ciudadanía se involucre de manera activa y colectiva. No podemos tapar, si conocemos un caso de corrupción de un compañero de trabajo en una institución pública y por temor o porque a veces somos parte también de la corrupción, no lo denunciamos. La denuncia es importante, hay que empezar a depurar esas instituciones. Voy a poner como ejemplo una dependencia pública de la ciudad de Cuenca, la empresa de movilidad. Yo recuerdo, porque también fui concejal en el periodo 2014-2019, casos en donde se coimaba a los agentes de tránsito y los agentes que habían recibido ya una capacitación en términos de delitos contra la corrupción, digamos, inmediatamente con su cámara filmaban a la persona que les entregaba dinero. Y esta se fue convirtiendo en una práctica común. Tanto es así que ahora, Yolanda, es muy difícil que se pueda sobornar a un agente. Existirán casos aislados, pero es difícil que se pueda sobornar a un agente de tránsito. Esto es posible. Nueva York, en la década de los 70, era una de las ciudades más corruptas por las mafias italianas. Y fíjese lo que es ahora la policía de esa ciudad. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con usted, por algo hay que empezar, pero cuando yo le hablaba de la voluntad de Lasso es porque ha sido muy explícito en el tema, ya ha empezado a dar algunas acciones, por ejemplo, de la forma como está queriendo frentear el tema de las mafias, de la violencia, etcétera. Es completamente difícil y coincido, no es cuestión de voluntad, pero también es cuestión de voluntad. Ahora hay que buscar las mejores personas, las herramientas necesarias, como decía antes.
A todo el mundo les llamó la atención que usted dejara el cargo de secretaria anticorrupción del gobierno. Realmente había mucha confianza en el trabajo que usted venía haciendo. ¿Hubo casos de corrupción que usted denunciara o conociera a los que no se les dio el debido seguimiento, no se les quiso dar el seguimiento? Sí, precisamente esa fue una de las razones también por las que presenté mi renuncia de carácter irrevocable. Casos que de alguna forma involucraban también a personas que estaban colaborando con el gobierno. Por ejemplo, el caso La Clementina, en donde la Corporación Financiera Nacional tiene una responsabilidad que tiene que asumirla. El caso Cenecit de los títulos falsos de médicos cirujanos, que también generó incomodidad al interno de gabinete. Me refiero específicamente a ciertos personajes, porque en otros casos recibí también el apoyo. Por ejemplo, la Secretaría Jurídica de la Presidencia tampoco apoyó iniciativas como la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Ahora el presidente Lasso ha lanzado una iniciativa muy parecida, pero ya tenemos una experiencia. De hecho, Luis Verde Soto, que está de asesor presidencial del presidente en el tema de lucha contra la corrupción, se ha comunicado conmigo, yo le he entregado información, le he comentado un poco cómo fue la experiencia de conformar la comisión y cuáles fueron las dificultades que debimos enfrentar. Pero decía Yolanda, no solamente depende del presidente, se necesita de la Asamblea, se necesita de la Corte Constitucional, totalmente, se necesita de varias dependencias de carácter público y que confluyan, pero además se necesita de organismos internacionales como las Naciones Unidas, que son las que apoyan de carácter o de manera técnica estos procesos, como sucedió en Guatemala. Tiene toda la razón, este es un tema que corresponde a muchas instancias y no es tan fácil pues limpiarlas todas al mismo tiempo, pero por ejemplo la Asamblea, ¿cuánto se puede combatir la corrupción a nivel de leyes? Por ahí va mi pregunta, ¿no? Por ejemplo, la ley de extinción de dominio que usted impulsó en su momento. Pero realmente esto, por el poco tiempo que tenemos, me lleva inevitablemente a hablar de la calidad nuevamente de asamblea y asambleístas que tenemos, sin querer generalizar. Pero no solamente los actos de corrupción que ahí se dan, sino que este afán tanto de protagonismo, por un lado, de velar por los intereses propios por encima de los del país. O sea, realmente es una situación muy complicada, muy complicada. Entonces, las leyes, mi pregunta es, por un lado, las leyes, ¿cuánto pueden ayudar? ¿Qué leyes faltan en el país para este combate a la corrupción? Y por otro lado, ¿quiénes van a hacer esas leyes? La respuesta es sencilla y compleja a la vez. Puede ser dicotómica. ¿Por qué? Si bien usted hace referencia a que los representantes que tenemos en la Asamblea Nacional incluso están siendo cuestionados, en algunos casos por glosas, en otros casos por diezmos, en otros casos por tráfico de influencias, los asambleístas que nos representan son el reflejo de la sociedad, Yolanda, y puede no gustarle a los ciudadanos, pero el no tener una cultura política hace que nos dejemos llevar por el candidato más conocido, ahora incluso el candidato que mejor contenido de TikTok genera. Esta es la verdad. No tenemos escuelas de formación política, por lo tanto, los representantes que tenemos no están muchas de las veces en capacidad de asumir esta responsabilidad. Ahora, eso por un lado, y me refiero a la capacidad ética. Dos, y de manera complementaria, es la formación, tanto político, incluso ideológica, que es importante y que ahora no se considera, pero también la formación profesional. No quiero decir que necesariamente sean abogados o abogadas quienes estén en la asamblea, pero sí personas que al menos tengan una experiencia, ya sea dentro del ámbito público o privado, pero que les permita definir con criterio cuáles son las necesidades de las leyes a aprobar. La ley de extinción de dominio, esta fue una iniciativa que la redactamos desde la Secretaría Anticorrupción, pero no lo hicimos solos, lo hicimos con el apoyo de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que ya tiene experiencias en otros países y que ha funcionado. ¿Y para qué es la ley de extinción de dominio? Que lamentablemente no se aprobó como nos hubiese gustado. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva, es decir, tenemos que esperar delitos de corrupción para futuro y poder utilizarla.
Efectivamente. Efectivamente. Bueno, y finalmente, Vera, me quedan cualquier cantidad de temas en carpeta para conversar con usted. Me encanta la profundidad y al mismo tiempo la sencillez con que usted los aborda. Por favor, no nos deje esperar tanto tiempo para tener una nueva oportunidad de conversar con usted. Entonces, no me queda más que terminar por el tiempo, pero le quiero preguntar, la corrupción, dos preguntas le voy a hacer. La corrupción es un problema endémico de nuestra sociedad, esa es la una, y la otra, ¿las mujeres son menos corruptas que los hombres? La corrupción es un problema estructural de la sociedad y necesitamos cambiarla desde la educación más básica. Siempre pongo como ejemplo, Japón, los primeros 7 años de vida de los niños reciben formación en ética. Luego de eso se les enseña ciencias. Por lo tanto, y esta es una de las sociedades más honestas del mundo, esos son los ejemplos que hay que replicar. Si las mujeres somos más corruptas o menos corruptas que los hombres, depende de un factor, que no hemos estado en cargos de decisión o en cargos de poder. Ha sido un porcentaje mínimo, pero como ejemplo podemos ver las representaciones femeninas que hemos tenido en la Asamblea, tanto en la administración gubernamental de Rafael Correa, en donde tuvimos 3 mujeres en la presidencia y 2 en las vicepresidencias, y lo que está sucediendo lamentablemente también ahora. Pero, insisto, no es una cuestión de género, es una cuestión de formación y de ética, ¿no? De deontología personal que lamentablemente no se ha tomado en cuenta, decía, porque a veces no lo consideramos, que en verdad es un real problema los casos y delitos de corrupción. Doctora, qué gusto, repito, haberla tenido con nosotros. Es un tema de educación, sobre todo. Los primeros años de los niños en los colegios es fundamental volver a esto, a poner la visión en esta, más que materia, es en todo un concepto en donde se maneja la ética. Ahora, ¿quiénes van a dar esas clases? No lo sé. Tendrán que pasar algunas generaciones hasta poder tener los resultados esperados. Muchas gracias nuevamente. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias, Yolanda. Siempre a las órdenes. Un gusto.